nuestro hermano José Luis con nosotros. Buenos días, hermanos. Que la gracia de nuestro gran Dios esté puesta en cada uno de vuestros corazones. Recordemos que no venimos a oír la voz de un hombre, sino la voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios? Es lo que está escrito. Vamos a leer en el libro de, antes que nada, ¿verdad?, darles la bienvenida, agradecerles de que están aquí presentes esta mañana y que ha sido única y verdaderamente por la voluntad de Dios que estamos aquí. Y que esto que hoy vamos a hablar pues no quede simplemente en el viento, porque hay cosas que nosotros quizás no sepamos o estamos con la idea de que no es así, no es así. Dios únicamente lo que quiere es hacernos entender las cosas que Él nos ha mandado a recordar, lo que nos dijo desde antes de la fundación del mundo. Según Efesios 1:3 dice la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice que nos bendijo en los lugares celestiales estando adentro de Cristo. ¿Cuándo? Versículo 4. Según nos escogió en Él, dice, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos puros, santos y sin mancha delante de Dios. Y si bien nosotros vemos que los hombres solo nos acusan que nos arrepintamos del pecado, ¿verdad? Y dice que fuimos escogidos y bendecidos desde antes de la fundación del mundo. Lo que sucede es que para los hombres de carne y hueso andan creyendo, o hemos andado, porque yo también he sido también un títere de las falsas doctrinas, siendo arrastrado por los vientos tempestuosos de estos falsos obreros que han venido engañando y enlazando a las almas a su conveniencia, a su propio modo de vivir. Pero Dios tiene una forma de enseñar, no dos ni tres. Existe una sola verdad, hay un solo reino. Vamos a leer entonces el libro de Romanos 2:14. Como decía el hermano Ayerdi, que nos han predicado ley y gracia. Si conocieran la gracia, no podrían predicar las dos cosas, porque solo existe una verdad. El libro de Romanos 2:14 dice así: ¿lo tenemos? Dice así pues, 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿qué dice? Porque los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Recordemos que una costumbre se convierte en ley. Si a nosotros nos acostumbraron a ir a la iglesia, a las llamadas discotecas modernas que los hombres han inventado, el día que no vamos, el dedo amenazador de los hombres nos dice: ya hermano, está frío, no ha venido 2 domingos. ¿Qué le está pasando? Recordemos que esos lugares donde los hombres nos han inventado ir, nos han inventado para su propia conveniencia, para encerrarnos y hacernos sus propios esclavos, para vivir así y mantener de esta manera sus propias vidas. Según la Escritura, recordemos que dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice el libro de Ezequiel 13:18 que ponen vendas mágicas. Podemos leerlo, porque dice que nos edifiquemos en la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Vamos a ver el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, qué es lo que nos está diciendo en el libro de Ezequiel, capítulo 13, versículo 18. Y di: así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas
habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. ¿Qué es lo que hacen estos hombres? Cazan las almas para mantener así sus propias vidas. Pero ¿qué es lo que dice el Evangelio de salvación? ¿A quién le fue revelado el Evangelio de vuestra salvación? Dice 2 de Corintios 12, 1 al 5. Conozco a un hombre que hace 14 años sin el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado, dice, al tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no le son dadas a hombre alguno expresar, sino única y exclusivamente a los que estuvimos con Dios antes de la fundación del mundo. ¿Y cuáles serán estas cosas o estas palabras inefables que no le son dadas a hombre alguno expresar? Recordemos que allá en el libro de Génesis, Dios dijo que debíamos de ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, Pero en este tiempo, ¿qué es lo que manda la gracia? En el libro de 2 de Tesalonicenses, vamos a ver qué habla. Antes era con el sudor de la frente. Dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8. ¿Qué es lo que nos demanda hoy Dios a través del Espíritu Santo? 3:8. Dice así: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Trabajar día y noche para no andar pidiendo, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Pero si hasta el día de hoy yo ando pidiendo, quiere decir entonces que yo soy un sacerdote levita, estaría viviendo el tiempo de la ley. Y no estamos viviendo el tiempo de la ley, simplemente estamos actuando como un robot. Esto nos enseñaron los hombres hace cientos de años. Pero eso fueron los hombres los que enseñaron eso. No aparece escrito. Vamos a ver, a continuar leyendo el libro de Romanos 2:14. Repito. ¿Cómo es que los hombres dicen que es malo fumar? No, no es malo. El que fuma dice no es malo fumar. El que está acostumbrado a meterse en una cueva, o sea, llamada iglesia, dice no, no es malo. Hay que congregarse, porque la Escritura dice en Hebreos 10:26, no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Son dos cosas distintas. No dejando de congregarse y muchos tienen por costumbre es otra cosa, otro significado. Pero nosotros lo leemos de corrido y no paramos en la coma. La coma dice, no dejando de congregarnos, ¿a dónde? ¿Con quién? Nos hemos detenido a preguntar, ¿a dónde? ¿Con quién nos vamos a congregar? ¿Cómo nos enseñaron los hombres o como Dios ha enseñado? Como Dios ha enseñado. ¿A quién fue que Dios le ordenó que nos recordara lo que nos había dicho en los lugares celestiales en Cristo Jesús? A su Hijo amado Jesucristo. Y ahora el Señor Jesucristo dice que rogó al Padre para enviarnos a otro Consolador. No es el mismo. Otro no significa que es el mismo personaje. Dice Juan 14:16, y yo rogaré al Padre para que les envíe otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Este otro Consolador, ¿para qué fue enviado? San Juan 14:26. San Juan 14:26. ¿Para qué fue enviado el Espíritu Santo? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué es lo que viene a hacer el Espíritu Santo? A recordarnos todas las cosas. Pero ¿cómo nos va a recordar algo que nadie nos ha dicho? ¿Verdad? La palabra recordar es recordar.
¿A quién le va a recordar? ¿A este hombre de carne y hueso? No, porque este hombre de carne y hueso no es gloria de Dios, es la gloria de mi padre y de mi madre terrenal. Pero los que somos gloria de Dios, somos los que estuvimos con Dios antes de la fundación del mundo. Y antes de la fundación del mundo, este hombre de carne y hueso no existía. Entonces, ¿quién será el Hijo de Dios y quién será al que Dios le mandó a recordar estas palabras que oímos en los lugares celestiales en Cristo Jesús? Recordemos que la palabra en significa dentro. Entonces, estando en los lugares celestiales, Dios nos mandó esta palabra. Entonces, hermanos, estamos viendo nosotros de que el Espíritu Santo vino a recordarnos que todas las cosas, y debajo de los pies de quién, o a quién está sujeto el Espíritu Santo. Recordemos que Dios, dice el Señor en 1 Corintios 15:27, hasta que todo, dice, ponga por estrado de sus pies. 1 Corintios 15:27. Vamos a ver cómo está escrito aquí. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, a Cristo, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, ¿a quién está sujeto el Espíritu Santo? A Cristo. No es que Cristo es el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Como pues algunos hombres nos han enseñado de esta manera. Simplemente es para recordar, porque no estamos oyendo la voz de José Luis, sino la voz de aquel que Dios nos ha prometido. Porque Dios ha prometido enviarnos a alguien para recordarnos. Si no, ¿por qué será que está escrito Efesios 5:14? Por lo cual dice la Escritura: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Quién es Cristo? Es la palabra. Entonces, ¿con qué es que nos va a alumbrar Dios? Con la palabra. Pero, ¿quién es el que nos va a traer esta palabra de verdad? El Espíritu Santo, porque Él es quien quedó encomendado para recordarnos esta gran verdad. Bien, ya vimos entonces quién es el que nos va a recordar todas las cosas, el Espíritu Santo. ¿Y a quién? A este hombre de carne y hueso. No, el hombre de carne y hueso, sabemos nosotros claramente que entre más añitos tiene, más mañoso se vuelve. Dice la Escritura, entonces, si el hombre de carne y hueso no es el Hijo de Dios, ¿quién será el Hijo de Dios? Recordemos algo muy importante, dice el libro de Romanos 3:4. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aquel que dice que no miente, ha hecho mentiroso a Dios. Si la mentira tiene un padre y la verdad tiene otro padre, y nosotros los hombres de carne y hueso mentimos, ¿hijos de quién somos? Por cuanto no hablamos verdad. Pero, ¿cuál es la verdad que debe hablar el Hijo de Dios? ¿Quién es el Hijo de Dios? El que estuvo con Él antes de la fundación del mundo y que se ha mantenido preso en este cuerpo de carne y hueso, pero que ahora ha sido despertado por la luz del Evangelio de Efesios 1:13. Dice así: cuando oísteis la palabra de verdad, el Evangelio, no un tuco, sino el Evangelio de verdad, dice. La palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. ¿Qué es lo que nos va a salvar? Un hombre que nos dice que nos arrodillemos, un hombre que nos dice que ayunemos, un hombre que nos dice que nos bauticemos con agua. El agua nos va a salvar, las rodillas nos van a salvar, el ayuno nos va a salvar. ¿Qué es lo que dice que nos va a salvar? Cuando oísteis
No dice cuando leíste. Los hombres se apuran, como dice San Juan 5:39, sin darnos cuenta quizás que en San Juan 5:39 el maestro está exhortando a los fariseos diciéndoles: ustedes escudriñan las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas se encuentra la vida eterna. Pero la vida eterna, ¿quién es la vida eterna? Es Cristo, porque Dios le dio la potestad de darle vida eterna a los que Él le enviaba. Entonces, ¿con quién estaban hablando los fariseos cuando Jesús les dijo: vosotros escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis o se encuentra la vida eterna? ¿Con quién estaban hablando? Con la vida eterna. ¿Y por qué los hombres andan apurados buscando cómo encontrarla aquí en estas letras? Recordemos que los hombres escudriñan, pero lo que están es leyendo, porque leemos sin el entendimiento. Sería bueno, como dice el apóstol, que cantemos con el entendimiento. Si leemos sin el entendimiento, pero como yo me creo muy inteligente, pienso que lo que se me viene a mi mente, eso es lo que Dios me quiere decir. Dice la Escritura en Romanos 8:7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ningún pensamiento humano se puede sujetar a la ley de Dios. Dice Romanos 7:24, aquí estamos cerca. 7:22 y 23. Vamos a leerlo del 21 al 23. 7:21 al 23 de Romanos. Si queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Quiere decir que hay un hombre interior y que hay un hombre exterior. Según la Escritura, en 2 Corintios 4:16, dice así: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el que echa arrugas, el que se envejece, el que se desgasta. Según el hombre interior, dice que el hombre se va desgastando, mas el interior se renueva de día en día. ¿Quién es el que se renueva de día en día? El hombre interior. Porque en el principio de Génesis 1:26, Dios hizo 2 generaciones. Nosotros solo estamos contando con aquel hombre que fue formado del polvo de la tierra. ¿Verdad? ¿Qué estamos viendo aquí? Los misterios que se habían mantenido ocultos desde tiempos eternos y que ahora han sido revelados al apóstol Pablo. Porque ¿a quién es que Dios escogió para ministro para el tiempo de la gracia? Dice el versículo 23: pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Verdad? En el hombre de carne y hueso existe otra ley que se revela contra la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Para el tiempo de la gracia, son los mandamientos de la gracia. Bien. Vamos a ver, hermanos, aquí mismo donde estábamos, regresamos a Romanos 2:14. Entonces dice que los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿A dónde es que van los hombres a congregarse? ¿A dónde es que van? Los domingos, los martes, los miércoles, qué sé yo. Algunos hacen reuniones todos los días. Cada quien tiene su forma de matar pulgas. Ahí pasan con el canasto cobrando siempre. No, es que aquí no pedimos el diezmo, le dicen a la gente. Sí, hermano, qué bueno. Pero todos los días hay que venir al templo y algo tenemos que traer. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el primer robo que le hacen a las almas? Hay que comprar un terreno. Hay que comprar un local. Pero ese local, si Dios me envió a mí para anunciarles la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fue Dios que me envió, no son ustedes. ¿Por qué es que yo debo de andarles cobrando a ustedes?
si fue Dios quien me mandó a mí. Y a Dios no necesita que ningún hombre de estos le ayude para hacer la obra que Él nos ha encomendado. Pero como nos han enseñado de esa forma, no tenemos culpa. Andamos equivocadamente sirviéndole a Dios. Porque si ustedes vinieron esta mañana acá, es porque tienen el deseo de servirle a aquel que hizo los cielos y la tierra. Pero como no hemos tenido a alguien que nos enseñe, porque dice la Escritura en Romanos 10:14, según el fundamento. Recordemos lo que estábamos hablando. Recordemos que estábamos hablando acerca del servicio que se hace para Dios. Y que no es leyendo, según San Juan 5:39, sino que es oyendo. Recordemos algo muy importante, antes de leer Romanos 10, 14 y 15. Dice la Escritura que es oyendo, no es leyendo ni escudriñando. Dice San Juan 7:38. Vamos a establecer un fundamento para que no volvamos a ser engañados por los hombres. Son mandamientos del Señor. El que cree en mí. ¿Cómo vamos a creer en Cristo? Como dice la Escritura. ¿De dónde van a salir los ríos de agua viva? De nuestro interior, no de este exterior. Entonces, como vimos que hay dos hombres, un hombre que se desgasta y otro hombre que se renueva de día en día, ¿quién es el que habla esta palabra? ¿Dios o los hombres? Pues Dios mismo es el que habla esta palabra, porque dice San Juan 6:45, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó la voz del Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿De quién es que vamos a oír esta voz? Del Padre. No es de los hombres. ¿Y el Padre con quién es que habla? Con sus hijos. ¿Y sus hijos quiénes son? Estos de carne y hueso. Ya vimos que son mentirosos. Toditos los hombres de carne y hueso somos mentirosos. Andan inventando toda clase de males para mantener así sus propias vidas, dijo el profeta Ezequiel. No el profeta, sino Dios, que hablaba a través del profeta. Lo mismo sucede en este tiempo. Recordemos de que hemos venido a esta tierra presos en estos cuerpos de carne y hueso con un propósito de Dios. ¿Cuál será el propósito de Dios? De que estemos presos en este cuerpo de carne y hueso. Que aprendamos la obediencia, igual que su Hijo Jesucristo. Dice el libro de Hebreos 5, 7 y 8. Dice que Cristo en los días de su carne, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué fue lo que aprendió? ¿Y nosotros qué es lo que debemos de aprender? La obediencia. ¿Pero cuál? Porque lo que hemos estado obedeciendo es a los hombres y no a Dios. Reuniéndonos en templos, bautizándonos con agua. No todos, ¿verdad? Algunos, no sé yo. Yo solamente estoy hablando de lo que aparece escrito. Otros andan con las grandes pachas de aceite ahí en la bolsa del pantalón o en las carteras. Recordemos que no estamos en el tiempo de los símbolos, estamos en el tiempo de la gracia. ¿Cuál es el consejo que Dios envía para los que vivimos y estuvimos con Él desde antes de la fundación del mundo? Según la Escritura, en el libro de 2 de Corintios 4:18.